Perfecto. Se ha conseguido una extensión temporal de la para ver, primero, póngase en contacto con el documento para estar más. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Nosotros en esta materia vamos a trabajar, vamos a emplear un paradigma de programación, un enfoque, una forma de resolver problemas, que es ¿cuál? ¿Cuál es el paradigma que vamos a utilizar en esta materia? ¿Es programación qué? Orientada a objetos, profe. Sí, señor. Es programación, ¿sí? Orientada a objetos. ¿Ah? Es decir, que la forma de trabajar va a consistir en analizar un problema, detectar de qué clase son los objetos que intervendrían, qué características tienen esos objetos, qué comportamientos y de qué manera los haría interactuar entre sí, ¿sí? De qué manera los haría interactuar entre sí para dar solución al problema. ¿Ok? Y como lenguaje que soporta ese paradigma, vamos a usar el lenguaje. Java. No, exactamente. El lenguaje que vamos a usar eh, para mostrar lo que propone este paradigma es Java. Ustedes bien saben que este paradigma, digamos, no solamente propone una forma de leer un problema, de interpretar un problema y de resolverlo, sino que también un paradigma tiene un conjunto de buenas prácticas. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros nos vamos a ir volcando son buenas prácticas. Por ahí ustedes van a decir, pero yo esto lo hago de esta otra forma. Bueno, pero si te lo estamos mostrando de esta manera, es porque es una buena práctica. Cuando trabajes con proyectos un poco más complejos, si lo haces siguiendo las reglas y las pautas que nosotros te vamos diciendo y te propone este paradigma, como buena práctica, no vas a tener ningún inconveniente a la hora de, en ese proyecto, acoplar partes que desarrollaron tus otros compañeros de equipo. ¿Sí? Ahora bien, aparte, el paradigma tiene una serie de fundamentos y conceptos que, de alguna manera, los vamos a tener que implementar en código. Y ustedes ya los conocen, ¿no? Los fundamentos de la programación orientada a objetos, son ¿cuáles? A ver, ¿cuáles son los fundamentos? Uno que empieza con A. ¿Puede ser las clases, profe? Ah, Abstracción, Abstracción. Abstracción. ¿Sí? polimorfismo, otro. Otro lo vamos a poner por acá, polimorfismo, ¿sí? encapsulamiento. Encapsulamiento. El encapsulamiento, exactamente, o ocultamiento, ¿sí, señora? Puede ser la reutilización, profe. La, Reutilización. para que no te escucho nada, Reutilización puede ser, profe. escribilo, porque no te escucho. Ah, bueno. Escribo priorización y no sé qué. eh, a ver si es esto. Bueno, exactamente, la reutilización. Pero la reutilización, igual que el polimorfismo, la reutilización se da por ciertas cuestiones, como por ejemplo, el hecho de la reutilización se puede dar a través de la parametrización, es decir, tener funciones que yo puedo utilizar desde distintas partes de mi código. Es decir, yo podría crear una función que me permita calcular el promedio de n números. Entonces, cada vez que necesite en algún código calcular el promedio de n números, y puedo llamar esa función, y estoy reutilizando, ¿no? A través de la parametrización. Es Ah, decir, claro. llamando alguna vez a esa función con 5 números, otra vez con 3 números, otra vez con 1000 números, ¿sí? Esa es una forma de reutilizar, ¿no? Pero también hay otra forma de reutilizar y que también, como consecuencia de eso, surge el polimorfismo, que es la que La Herencia.
La herencia, exactamente, la herencia. Esos son los principales fundamentos, ¿sí?, de la programación orientada a objetos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo implemento, sí? Porque dice, la abstracción es, dado un problema, por ejemplo, dejar de lado lo que no es relevante y quedarme, ¿sí?, con lo que realmente necesito para dar solución a lo que me proponen, ¿no? Eso podría ser una forma de una definición de abstracción, ¿sí? Quedarme con lo más relevante. Pero en código, ¿cuándo implementan ustedes la abstracción? ¿Cuándo hacen qué cosa? Cuando ustedes están programando, ¿cuándo están implementando la abstracción? Y creo, profe, que, o sea, nosotros empezamos como a solucionar problemas más chicos primero y dejamos otros de lado. Ese concepto es el de, digamos, Divide y vencerás. dividir y vencerás, es el de subalgoritmos, ¿sí?, de la programación procedural. ¿Tá? Acá, en lugar de tomar un problema y dividirlo en problemas más chicos, tomamos el problema y lo que hacemos es identificamos de qué tipo son los objetos que intervienen, de qué clase, qué características tienen, es decir, qué atributos tienen y qué comportamientos tienen, es decir, qué métodos tendrían, qué funciones tendrían esos objetos y de qué manera los haría interactuar entre sí para dar solución al problema. A veces el enfoque es totalmente distinto, ¿no? Ah, claro, nada que ver. No, de cierta manera también tomás el problema y lo dividís en problema más chico cuando vos clasificás, ¿sí? Supongamos que vos, no sé, te llama tu mamá o te llama, no sé, tu señora y te dice, che, mira, tenemos que ordenar la casa, ¿sí? ¿Qué haces? Y bueno, lo primero que hago, trato de clasificar. El problema es ordenar la casa. Tengo un bolonqui, entonces voy a tratar de clasificar lo que tengo en ese desorden, agrupado por clases, ¿sí?, y poner cada cosa en su lugar, de alguna manera, ¿no? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Entonces, ¿saben cuándo aplican el concepto de abstracción? Cuando ustedes, dado un problema, por ejemplo, identifican de qué clase son los objetos que intervienen, ¿sí? Supongamos que ustedes tienen que crear una aplicación para llevar el control de stock de mercadería de un supermercado. ¿Ah? Entonces, si tuviesen que llevar el control de stock de mercadería de un supermercado, ¿qué objetos les parece a ustedes intervendrían? ¿De qué clase serían los objetos que intervendrían? Productos, Productos, ¿sí? Porque necesito saber, si quiero llevar el stock, bueno, qué productos hay en el supermercado. ¿Qué más? no sé Una si, clase de supermercado que tenga por asociación productos. Sí, podría ser una clase de supermercado que tenga, por asociación, una lista de productos, ¿no es cierto? Sí, está bien. Vieron que ahí aparece supermercado, producto. ¿Tendría sentido la clase supermercado si yo voy a crear una aplicación para poder llevar el control de stock de los productos de distintas sucursales de mi supermercado o de distintos supermercados, ¿no? ¿Está? Claro. ¿Sí? Pero bueno, poner que sea supermercado. ¿Qué más? tipos de producto, profe. Bueno, el tipo de producto podría ser una generalización, una herencia de productos, ¿no? Tener productos lácteos, productos de tipo, no sé, Almacén, Electrónica. electrónica, ¿está? Bueno, productos. Generalizamos productos. Productos, supermercados, ¿qué más? ¿Qué otra Una cosa? Precio. interfaz, cuento y oferta, supongo, también. ¿Qué? No escuché, ¿eh? Le digo, una interfaz de descuentos y ofertas. Está bien, pero eso descuento de ofertas, Sería eh, como una herencia de los precios. sí, sí. Pero a ver, ¿qué operaciones intervienen para cambiar el stock de esos productos? Porque yo tengo un supermercado con una lista de productos, con X cantidad de unidades cada producto, ¿no? ¿Qué operaciones, qué otros objetos intervienen, qué otros elementos intervienen que modifican el estado? Recuerden que Cliente. los objetos pueden ser concretos, por ejemplo, un cliente, ¿sí? O puede ser un concepto, como por ejemplo una venta, ¿sí? Yo podría tener en el supermercado, en el sistema, podría tener una clase supermercado, una clase producto, una clase cliente,
y una clase venta que representa la venta de ese producto a un determinado cliente, ¿no? Y la venta podría tener como función vender, que recibe el producto que voy a vender, a qué cliente, ¿sí? Y lo va agregando a un carrito, por ejemplo, ¿no? ¿Y la venta qué haría con el stock de esos productos que tengo en el supermercado? Claro, tendríamos que modificar el stock, ¿De qué manera? ¿Sumando el stock o restando? restándole uno Restando. por cada uno. Restándole, ¿no? La cantidad de esos productos que le venda al cliente. ¿Y qué otra operación tendría que tener el supermercado para aumentar el stock? Y cuando llega, Proveedores. Bien, ahí intervienen otros objetos. Proveedor, ¿sí? Y un proveedor me provee productos a mi supermercado a través de qué operaciones, si se quiere. compras, De compras, ¿no? Entonces, podría tener también una clase proveedor, una clase compra, ¿sí? En donde, ¿qué va a tener compra? Y compra tendría la información de en qué fecha se hizo la compra, a quién le compré, o sea, qué proveedor, y La qué cantidad. producto compré. Y faltaría la clase de empleado. ¿Sí? Y podría ser también la clase empleado, la clase vendedor, ¿no? ¿Está? Entonces, y sería necesario, por ejemplo, en ese modelo que me están armando, una clase puerta, porque un supermercado tiene puerta. ¿Haría falta no, una clase, por no, ejemplo, no, vigilante, si lo que quiero llevar es el stock de mercaderías del supermercado? ¿Serían necesarias esas clases? Vigilante, puerta, piso. claro, eso, ahí estaría la Depende. opción. Claro. Entonces, de todos los objetos que pueden intervenir, o que hay, o que existen, ¿sí? Yo me quedo con los que son relevantes para el problema que tengo que solucionar. Si bien en un supermercado hay un vigilante, en un supermercado, no sé, hay una puerta o hay un piso, ¿sí? No me interesa eso para lo que tengo que resolver, que es el control de mercadería, el control de stock de mercaderías, ¿sí? Entonces sí tiene sentido clases, por ejemplo, como producto, cliente, vendedor, compra, venta, ¿se entiende? Entonces, cuando ustedes, dado un problema, empiezan a identificar de qué tipo son las clases que deberían intervenir, ahí aplican el concepto de abstracción. ¿Y saben cuándo también? Cuando, dada una clase, determina qué atributos tendría que tener esa clase y qué métodos tendrían que tener, ¿sí? Que sean importantes para lo que tengo que resolver, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si tengo una clase producto, ¿qué atributos tendría producto? A ver, ¿qué le pondrían como atributo a producto? Precio, nombre, código de barra. Precio, Marca. código de barra, ¿qué más? La diferencia entre productos, si es alimenticio, si no alimenticio. Está bien. Tamaño. La marca también, profe. La marca, ¿sí? Y algo importante, porque si yo ese producto lo tengo ahí porque quiero llevar qué cosa ese producto. El stock, profe. Claro, entonces tendría otro atributo sería el stock. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Por ejemplo, color del empaque sería útil en este caso si voy a llevar el stock. No, No, porque eso ya es relevante con la marca. No es relevante, sería relevante para otro sistema, ¿no? Pero para un sistema de control de stock, el tipo de empaque no, por ahí no es útil, por ahí no sería útil, eso depende. ¿Está? Bien. Se dieron cuenta que cuando van describiendo los atributos o características de un producto, ¿sí? Estamos describiendo sus atributos, ¿no? Que son características. Bien. ¿Y qué métodos le pondrían a la clase producto? A ver. Aparte de los get y set, ¿no? Para que yo pueda ver el precio, para que pueda ver el stock, o para que pueda cambiar el precio, cambiar el stock. ¿Qué otra funcionalidad? ¿Qué funcionalidad le podrían poner un producto? A una clase producto. Vender, profe. Mirando para allá y ahí está la cosa. La Eh, cantidad que trae, de, por ejemplo, los litros. Si es que vas a vender, qué sé yo, gaseosas.
Sí, Sí, o artículos sueltos. bueno, si es Ahí es artículo, relevante los ¿no? litros. Cálculo del precio por litro. Entonces, recibe los litros y supongamos que el producto sea un producto suelto, detergente, por ejemplo. Entonces, recibiría un método que reciba la cantidad de litros que vendo y en base a la cantidad de litros devuelva el precio que tendrían esos litros. Eso podría ser, ¿sí? ¿Tá? Podría haber un método que sea actualizar precio, ¿no? Que reciba un porcentaje y en base a ese porcentaje se te dé el precio de venta del producto, ¿no? Eso nos olvidamos, también precio, que el producto tenga Ajá. precio. ¿Sí? ¿Tá? Y Entonces, si se van se dando ven, cuenta. para venderlo se tendría que bajar, profe, el stock también con uno, ¿no? Si se Sí, vende. pero para eso podrías usar el método set, ¿no? Que reciba la cantidad, la nueva cantidad, por ejemplo, Ah, ¿no? claro. ¿Y a qué clase le pondrían el método calcular total? Que me dé el total de la factura de él. ¿A qué clase le pondrían ese método? Y a A la cajero. venta. A la venta, ¿sí? La venta, o sea, esa funcionalidad tiene más sentido en la venta que en un producto, ¿sí? O sea, sería responsabilidad de un producto poder decirme el precio por litro, por ejemplo, si lo vendo suelto, poder cambiarle el precio en base a un porcentaje, eso sería, pero decirme el total de una venta no sería responsabilidad de un producto, sería responsabilidad de la venta. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿se dieron cuenta que cuando describen los métodos son funciones, ¿sí? Los métodos no son ni más ni menos que funciones que tiene un objeto, ¿sí? Que van a tener los objetos de esa clase. Perfecto. Bien. ¿Y el encapsulamiento? ¿Qué es el encapsulamiento? ¿Cómo implementan el encapsulamiento? Ocultando ciertos atributos de Por de una ejemplo, clase, un objeto, en el ticket que se le dé al cliente, toda la información no va a estar de los productos, profe. Está bien, pero eh, en realidad el encapsulamiento yo lo puedo aplicar a nivel clase, ¿sí? Cuando oculto las características, los atributos de un objeto, ¿sí? ¿Tá? Y tengo métodos públicos a través de los cuales yo puedo acceder a esos atributos. ¿Se me entiende? ¿Sí? ¿Cuándo aplico el ¿Cómo, encapsulamiento? profe? Cuando oculto. Generalmente, la buena práctica es lo que tenés que ocultar, ¿sí? Siempre son los atributos del método. ¿Sí? Eso siempre. Y si los Ah, claro. oculto, ¿cómo los veo desde afuera? Y bueno, tenés que tener métodos públicos, por ejemplo, métodos get o set, a través de los cuales vos puedas, desde afuera, ver el estado de esos atributos o modificarlos, ¿no? Ahora pregunto, ¿podría haber métodos privados? ¿Podría haber métodos ocultos también? Sí. Sí, tranquilamente. O sea que el ocultamiento puede ser, o el encapsulamiento puede ser a nivel atributo o también a nivel método, ¿sí? Imaginen, por ejemplo, una clase auto, ¿sí? Supongamos que el auto tiene como método mover pistones, por ejemplo, ¿sí? Ese comportamiento sería un comportamiento interno del auto. A mí no me interesa desde afuera hacer funcionar ese método, ¿sí? Ese método seguramente va a ser invocado por alguna otra función, ¿no? ¿Se entiende? O sea, que yo tranquilamente podría también ocultar, ¿sí? Este atributo. Bien, pero puntualmente cuando habla de encapsulamiento se refiere a ocultar el estado de los atributos, ¿sí? De los objetos. Y si yo digo que los métodos son, si yo lo comparo a los métodos, ¿sí? Con algo que existen en otros lenguajes, ¿sí? Si hago una analogía entre la programación orientada a objetos y otros paradigmas, ¿no? Yo les estaba diciendo que un método no es ni más ni menos que un procedimiento o una función, ¿sí? Un método puede ser una función, si yo la invoco y devuelve algo, o un método se puede comparar con un procedimiento, y yo lo invoco y no devuelve nada, ¿no? Es un procedimiento. ¿Y los atributos qué serían?
Los atributos no son ni más ni menos que qué cosa. ¿Qué es un atributo? Argumentos, profe. No, Variables asociadas a un objeto. son variables, exactamente, ¿sí? Los atributos son variables. ¿Qué quiere una variable? Un espacio en memoria. Destinado a almacenar un dato, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Y como Java es un lenguaje fuertemente tipado, cuando ustedes declaran un atributo, es decir, cuando ustedes declaran una variable atributo, ¿qué tienen que declarar también? El tipo de dato. El tipo de dato que va a almacenar, ¿no? Si va a almacenar un número, si va a almacenar una cadena de texto, ¿sí? Si va a almacenar un booleano, exactamente. Bien, perfecto. Y la otra pregunta es la siguiente, la herencia. ¿Qué es la herencia? Si bien después lo vamos a ir viendo más en detalle, pues bueno, estamos entrando acá en algo importante, ¿no? Y viene a ser como, y esto que hablábamos para reutilizar, profe, y no repetir código también. Bueno, es una consecuencia de la herencia es eh, la reutilización de código, ¿no? Esa es una Porque consecuencia. hay una base que por ahí la van a compartir algunas clases, y Sí, esa base se declara una sola vez y después se va utilizando de las otras. Y bueno, a veces por ahí le agregamos algo distinto que haga falta a las que sí, heredan, a las otras. bien. Ahí me estás describiendo, digamos, el uso de la herencia, ¿no? Y la consecuencia de tener herencia, ¿no? Pero ¿es una qué, una herencia? A ver, si yo digo la asociación Relación entre clases, es una relación entre clases. La dependencia, ¿qué es también? otra relación entre Otro clases tipo de relación. Y la herencia también. también es una relación, ¿sí? Pero la herencia es una relación ¿de qué tipo? De es. ¿Sí? Es una relación jerárquica, ¿no? Bien. Del tipo generalización, especialización. Es decir, es una relación entre dos clases, en donde una clase es la clase padre o superclase, y la otra clase es la clase hija o subclase, ¿no? ¿Sí? En donde la clase padre puede heredar a la clase hija tanto atributos, o sea, características, como comportamiento, ¿no? Y la clase hija, ¿sí? Con esos métodos que hereda, con esos comportamientos que hereda, ¿qué puede hacer? Las puede modificar a veces también. Los puede modificar. Y cuando los modifica, ¿cómo se llama ese concepto? Cuando la clase hija Politismo. El- hereda de la clase padre un método y lo redefine para que se comporte de otra manera. Se llama ahí, sobreescritura. sobreescritura, exactamente. Pero sería lo mismo que polimorfismo, como dijo Bruno, ¿o no? No, no. No, Es, está bien, me equivoqué. es una consecuencia de la herencia, ¿sí? El polimorfismo es una consecuencia de la herencia. ¿Estamos? Es una Como una consecuencia de herencia. Yo puedo aplicar polimorfismo si tengo herencia y sobreescritura de métodos. ¿Sí? Ah, bien. ¿Estamos? A ver, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en esta aula, podríamos representar una estructura jerárquica, ¿sí? Eh, del tipo persona, podríamos tener una superclase persona, ¿sí? Y diría, bueno, todas las que son personas tienen como atributos nombre y apellido, ¿sí? Vamos a poner nombre y DNI, ¿sí? Vamos a suponer que necesito esas cosas. Y como comportamiento, como funciones, todas las personas pueden, por ejemplo, no sé, hablar, ¿sí? Todas pueden hablar. Ahora, pero tengo en esta aula distintos tipos de personas. Podría decir que tengo básicamente dos tipos de personas. Por un lado tengo personas que son de tipo, ¿qué tipo podría decir? ¿Qué subtipo de personas hay en esta aula? Alumnos, Eso. Hay por un lado personas que son de tipo alumno y otras personas que son de tipo profesor.
profesor. ¿Sí? Podríamos decir. Ahora, si yo quiero decir que un profesor es una persona, hereda de persona, y que un alumno hereda de persona, estoy diciendo que tanto alumno como profesor tienen los atributos o las características, nombre y DNI. Todos van a tener nombre y DNI porque son personas también. ¿Sí? Ahora, con respecto a los comportamientos, todos van a poder hablar. ¿Por qué? Y porque también son personas. Ahora, yo podría decir que un alumno habla de una manera. Entonces, yo podría decir que el alumno redefiniría el comportamiento del método hablar para que un alumno hable de una manera. Y un profesor hable de otra manera. ¿Sí? Ponele el comportamiento hablar, ¿cierto? Bien. Entonces, fíjense que acá tengo representada la relación de herencia. Es una relación del tipo generalización-especialización. ¿Cuál es la clase más genérica acá? Persona. Persona. ¿Y las clases especializadas? No, creo que no hay, profe. ¿Cómo que no? Las clases especializadas son las clases que son concretas. Si yo hablo Alumno. de personas, hablo de algo abstracto, algo general. Las clases especializadas son las que son Profesor un y tipo de alumno. específico, ¿no? ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿cómo habla una persona? O, por ejemplo, si tuviese la clase figura, ¿cuál es la superficie de una figura? No sé, ¿de qué figura me estás hablando? ¿De un triángulo? Ah, si es un triángulo, se calcula de esta manera la superficie. Si es un círculo, se calcula de esta otra manera. ¿Ah? Acá pasaría lo mismo. ¿Sí? Yo estoy hablando de cómo hablan las personas acá arriba. Y no sé, a ver, decime de qué persona. ¿Un profesor? Ah, bueno, un profesor hablaría de tal manera. Y un alumno de tal manera, ¿no? Entonces, la herencia es una relación del tipo generalización. ¿Sí? ¿Por qué generalización? Porque a medida que me voy hacia arriba del árbol, me voy a lo más genérico, ¿sí? Y a medida que bajo, me voy a lo más específico, ¿sí? A lo más concreto, ¿ok? Ahora, por el hecho de decir que un profesor y un alumno son personas, ¿sí? Yo podría tener esto. Si bien vuelvo a repetir, esto después lo vamos a ver en detalle, para los que todavía tienen dudas, quédense tranquilos, pero bueno, estamos haciendo un picoteo de todo, ¿no? Por el hecho de decir que persona es un supertipo de profesor y alumno, yo podría tener una clase, un objeto, una variable de tipo persona, no sé, Juan, ¿sí? Y asignar ahí una instancia de persona. Por ejemplo, podría asignarle un alumno. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ahí la variable Juan apunta a un objeto de qué tipo. Alumno. Persona, Sí, persona. sí, las dos cosas son válidas. Apunta a un objeto de tipo persona o específicamente a un alumno. ¿Sí? Entonces, si yo le digo ahora acá a Juan, le digo acá a Juan, hablar, ¿cómo va a hablar Juan? Como alumno. Como un alumno. ¿Por qué? Porque si bien la variable Juan es de tipo persona, pero está apuntando a un objeto de tipo alumno, ¿sí? A un alumno. ¿Qué pasaría si una línea más abajo, yo acá digo que Juan ahora apunta a un objeto de tipo profesor? Entonces, específicamente le estoy diciendo ahora que la variable Juan ya no apunta más a ese alumno, sino que la misma variable Juan ahora apunta a otro nuevo objeto, que es un profesor. Entonces, si yo más abajo le digo a Juan, hablar, ¿cómo va a hablar ahora? Como profesor. Como profesor. Entonces, ese comportamiento que cambia dinámicamente en tiempo de ejecución en base al tipo de objeto al que está apuntando una variable de un supertipo, es lo que se conoce como polimorfismo. ¿Sí? Cuando Juan apuntaba a una variable de tipo alumno, Juan hablaba como un alumno. Pero si Juan ahora apunta a un objeto profesor, fíjense que esta línea es la misma, yo no la cambié esta línea de abajo. ¿Sí? ¿Ah? Juan va a hablar como un profesor. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Sí? Que el polimorfismo es
el comportamiento dinámico que se da en tiempo de ejecución, y para que se dé, tiene que haber herencia, y tiene que haber sobreescritura de método. ¿Me van siguiendo? Pero, profe, ¿no habíamos dicho que polimorfismo no era lo mismo que sobreescritura? No. Sobreescribir es cuando una clase hija hereda de la clase padre un método y lo redefine con otro comportamiento diferente. ¿Sí? Por ejemplo, un alumno tiene el comportamiento de hablar, pero yo quiero que hable de otra forma. ¿Sí? Entonces, lo vuelvo a escribir al método de la misma manera que lo heredé, ¿sí? Pero las líneas de código son diferentes porque si bien el alumno va a hablar de otra manera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, el de sobreescritura, sí. Es heredo y escribo. Esa es sobreescritura. La sobreescritura se da cuando escribo el código. Cuando vos, programador, escribís el código y en la clase alumno escribís el método hablar, ¿sí? El código de ese método, ahí estás hablando de sobreescritura. Y el polimorfismo es algo que se da en tiempo de ejecución. ¿Sí? Es un comportamiento dinámico, ¿sí? Que se da en tiempo de ejecución. ¿Ok? Ah, bien, profe. Gracias. Bien. Cuando lleguemos puntualmente a herencia, ¿sí? Lo vamos a tratar bien en detalle este tema. ¿Ok? Yo le pido al grupo que levante la mano los que entendieron el polimorfismo. A ver, si hay algún grupito, porque puede suceder que vengan de antes, lo hayan probado bien, ¿sí? ¿Ah? Los que no entendieron lo que es polimorfismo, tranquilos, no hace falta que levanten la mano, ¿sí? Bien. Es normal que haya ciertos conceptos, porque esto es muy abstracto, ¿no? Son conceptos muy abstractos. Entonces, a medida que vayamos avanzando, nos tiene que quedar claro. Entonces, si la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo son fundamentos de la programación orientada a objetos, significa de que cuando programe, cuando me den un enunciado y tenga que armar el proyecto, trato de utilizar estos conceptos. Es decir, obviamente, digamos, implícitamente, de manera inherente, ¿sí? Es inherente el armar clases, ¿sí? Entonces ya están aplicando la abstracción. Y esas clases van a tener atributos y van a tener métodos, ¿sí? Entonces ya están aplicando la abstracción. El encapsulamiento, no olvidarse que los atributos se ocultan, ¿sí? Tengo que ocultarlos. Debe existir en Java alguna sentencia que si yo se la pongo a un atributo lo oculto, ¿sí? ¿Cuál es esa sentencia? ¿Qué palabrita clave uso? Para decir, esto no se tiene que ver. El private y el protect. Bien, puede ser private, protect, default, porque yo el encapsulamiento lo puedo poner tanto a nivel clase como a nivel paquete. ¿Sí? Ah, entonces quiere decir que acá como que vamos a hablar un poquito más avanzada la programación. Tal cual, sí. Acá ya vamos a ir un poquito más. ¿Sí? Vamos a pedir lo que saben y más. Plótenlo. Bien. Entonces, vos decís, oh, pero yo nunca les puse privado a los atributos y me funcionó lo mismo. Sí. ¿Está? Lo que yo te estoy diciendo es que es una buena práctica que encapsules. ¿Por qué? Y porque en proyectos más grandes, en donde no solamente vos vas a trabajar en el desarrollo del proyecto, sino que van a participar otros miembros, y vos vas a desarrollar una parte del proyecto y otros van a usar lo que vos creaste, pueden que, si vos no encapsulés, mal usen los objetos de tus clases. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vos decís, no, pará. Yo estoy programando un reloj acá. El reloj tiene un atributo que es hora. ¿Sí? Pero si yo lo dejo público el atributo hora, cualquiera le puede poner cualquier hora. Vos decís, este reloj tiene la hora 101. Pero no existe la hora 101. ¿Sí? O es número perdón, del 1 al 12, ¿sí? O del 1 al 24. ¿Sí? Pero no existe la hora, ¿sí? Depende del formato, pero no existe una hora 101. Ah, pero yo dejé público el atributo, entonces me hicieron reloj.hora 101. Lo están mal usando. ¿Se entiende lo que quiero decir? En cambio, si vos decís, no, este reloj tiene un método, el atributo hora está oculto, y tiene un método cambiar hora,
¿sí? Que cada vez que lo llamen, la hora se incrementa en 1, y cuando llega a 24, vuelve otra vez. 1, 2, 3, llega a 24, vuelve. ¿Sí? Entonces no hay forma que desde afuera malusen, ¿sí?, el reloj. ¿Está? Bien. Perfecto. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta es, cuando me dan el problema, ver si en lo posible puedo implementar la herencia. Porque si implemento la herencia, puedo implementar el polimorfismo. Y el polimorfismo me permite a mí reutilizar código de una manera espectacular. Mis aplicaciones son mucho más genéricas, ¿sí? Y más escalables. ¿Estamos de acuerdo? Son más genéricas y más escalables. ¿Ah? Fíjense, si yo el día de Profe, mañana, ¿escalables qué sería, profe? escalable, mira, es cuando tu aplicación en algún momento crece y son pocos los cambios que vos tendrías que hacer. Mira, imagínate esto. Imagínate que yo borré todo. Es un perno. Tengan paciencia. Quizá esta no es la mejor herramienta para dibujar, pero bueno, es lo que hay. Puede usar Flash. Pero bueno, imaginen que en su proyecto agregan, por ejemplo, una clase aula. ¿Sí? Acá tienen una clase aula. Y la clase aula, ¿estamos? La clase aula tiene un método que se llama hacer hablar. Una soncera estoy diciendo, pero bueno, para que ustedes se ubiquen. Y esta clase aula recibe una persona. ¿Sí? Y la persona que recibe la hace hablar. Recibe una persona y esa persona es una persona P, una variable P. A ver, para los que están dormidos todavía y no abren la mente, imaginemos que el método ese, hacer hablar, es este. Se llama public void hacer hablar, recibe una persona P, y adentro lo que hace este método es lo siguiente. A esa persona P le dice hablar, hablar. ¿Sí? Entonces, si yo creo un objeto de tipo aula e invoco el método hacer hablar y le paso un profesor, el método hablar va a hablar como quiere. Esta invocación del método hablar va a hablar como quiere. Como profesor. Si le paso un alumno o un estudiante, va a hablar como estudiante. ¿Sí? Si yo el día de mañana a mi proyecto, acá, agrego una clase más, que sea una persona, por ejemplo, el día de mañana agrego acá, no sé, un vendedor, ¿sí? Vendedor, ponele, ¿no? Y redefino en vendedor el comportamiento del método hablar, ¿tendría que modificar algo en la clase aula si le paso al método hacer hablar un vendedor? No. ¿Por No, qué? porque ¿Por qué? Porque un vendedor Sería persona también. es una persona es, también, ¿sí? Entonces, si yo a la clase, al método hacer hablar de la clase aula, le paso un vendedor, ¿sí? Recibe ese vendedor y ese vendedor lo hace hablar, ¿sí? Fíjense que mi aplicación puede escalar, es decir, puede crecer horizontalmente, es decir, yo podría agregar más personas y no haría falta modificar nada en la clase aula. ¿Gracias a qué? Gracias al polimorfismo. Y al polimorfismo lo pude implementar, ¿por qué? Y porque tengo herencia y sobreescritura del método hablar. ¿Ok? Ah, buenísimo, profe. Bien. Entonces, todo muy bonito. Todo claro. Entonces, bien, ahí Ariel decía, bueno, lo primero que hago es, dado un problema, lo analizo. ¿Sí? Bueno, charlábamos que el paso siguiente sería, de alguna manera, modelar la solución que propongo, buscar una solución y hacer un modelo de esa solución. ¿Y qué es un modelo? ¿Qué sería un modelo? Como un molde, profe. Es un molde, ¿sí?
pero es una representación conceptual, ¿sí?, de una realidad. ¿Estamos? ¿Sí? Si volvemos al ejemplo del comienzo de la aplicación de control de stock de mercaderías en un supermercado, ¿sí?, yo podría modelar que tengo una clase cliente al que le vendo productos, ¿sí?, que tengo una clase proveedor al que le compro productos, ¿sí?, y que tengo una clase, no sé, lácteos, que es un producto, que tengo una clase fiambres, que es un producto. ¿Me van siguiendo? Yo modelo, a través de un modelo, lo que tengo es una representación conceptual, ¿sí?, de esa realidad que es la de control de stock. En ese molde, en ese plano, ¿sí?, en esa plantilla, lo que tengo es representado de qué tipo son los objetos que intervienen, qué atributos tienen, qué características tienen, y de qué manera están relacionados entre sí. ¿Sí? De qué manera van a interactuar entre sí esos objetos para que yo después pueda dar solución al problema. ¿Ok? Entonces, recién, después de tener ese modelo, ese plano, lo que hago es implementarlo en código. ¿Ok? ¿Y cómo se llama ese lenguaje simbólico que usan para modelar? ¿Cómo le llamábamos? Me lo dijeron recién, 20 veces. Pero bueno, yo para que quede grabado. Bueno, el UML. UML, exactamente. ¿Sí? Que es un lenguaje de modelado unificado. ¿Sí? Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Para qué les parece a ustedes, dentro de un equipo de desarrollo, ¿sí?, una empresa, sería útil el UML? ¿Para qué les sería útil el modelo? Para dividirse quién hace quién hace qué clase, lo puedes dividir entre varios programadores. Sí, una podría ser para repartir tareas, exactamente, quién hace qué cosa del proyecto, ¿sí? Otra, Para Y el entender UML. Este desarrollo Es una guía. del software. es una guía, ¿sí? Y otra importante es para que ustedes justamente puedan hablar, ¿sí?, en un lenguaje común entre todos los miembros del equipo, ¿sí? Puede ser que dentro del equipo haya personas que, o sea, obviamente todos saben programar en orientado a objetos, pero algunos a lo mejor saben programar usando Java, otros C#, ¿sí?, o algún otro lenguaje orientado a objetos, pero ese modelo es universal. Cualquiera que lo lea lo va a poder interpretar. ¿Sí? Entonces, ese modelo les sirve para que puedan dialogar entre los miembros del equipo, e inclusive con el cliente, con el que les pide la aplicación. Y ustedes dirán, bueno, pero el cliente, ¿qué va a saber de programar? Bueno, el cliente seguramente va a tener también un representante desarrollador, alguien que va a saber programar, ¿sí?, y que les va a decir a ellos si lo que ustedes van a implementar es viable o no. ¿Sí? ¿No? Entonces, ese modelo sirve tanto para que ustedes puedan hablar dentro del equipo, un lenguaje común, y puedan expresarlo, ¿sí?, al cliente. ¿Estamos? Entonces, una vez que llegan a un consenso, que dicen, sí, sí, esto es viable, se puede hacer, sí, así es como trabaja, sí, un supermercado tiene productos, sí, los clientes pueden, a los clientes les vendo productos, es así, sí, sí, los productos tienen un código de barras, sí, los productos tienen un stock, sí, sí, yo tengo esos datos de los productos, los necesito. Además, agregar tal cosa en cliente, del cliente necesito el mail, por ejemplo. ¿Está? Entonces, una vez que llegan a un consenso, eso después recién lo implemento en código. ¿Sí? Es decir, que todo lo que yo modelo, después lo puedo implementar. ¿Sí? Pero un modelo, vuelvo a repetir, es una representación conceptual de una realidad. Es algo muy, inclusive muy abstracto. ¿Sí? Estamos hablando, ¿sí?, a nivel general, es como para dar a entender una idea. ¿Sí? Después en código tengo que ser más específico. ¿No? En código tengo que ser más específico. Bien. Entonces, UML tiene distintos diagramas. ¿Ok? Nosotros utilizamos solamente el diagrama de clases. Como ustedes entran ahora en la carrera, van a tener
otras materias como metodologías, en donde van a ver que UML ofrece otro tipo de diagramas, ¿sí? Que ofrecen distintas vistas de un mismo proyecto. Esa es la ventaja de usar UML, que a través de sus diagramas yo puedo tener distintas perspectivas de un proyecto. Un diagrama de clases solamente me muestra de qué tipo son los objetos, lo que dijimos recién, qué características tienen, qué comportamientos tienen y de qué manera están relacionados, ¿sí? Ahora, un diagrama de objetos, lo que representaría sería en vivo, ¿sí? Un diagrama dinámico, que me representaría de qué manera interactúa, por ejemplo, el objeto cliente con el objeto venta, ¿sí? Y con el objeto producto, ¿tá? Un diagrama de actividades describiría la funcionalidad, por ejemplo, de alguno de los casos de uso. Por ejemplo, el cliente compra producto. Bueno, un diagrama de caso de uso representa los requerimientos funcionales de un sistema, ¿sí? Es decir, esta aplicación de control de stock de mercaderías, ¿qué funcionalidades tendría? Y debería permitir cargar productos, debería permitir dar de baja productos, debería permitir vender un producto a un determinado cliente, ¿sí? Entonces, yo eso lo puedo modelar usando lo que se llama un diagrama de caso de uso. O sea que UML tiene distintos diagramas que ofrecen distintas vistas, distintas perspectivas de un mismo proyecto, ¿sí? Nosotros trabajamos con un diagrama. Después lo ven profundamente cuando trabajen con metodología, ¿no? En otras carreras, la materia en donde ven UML y los diagramas que tiene UML es ingeniería, ¿sí? La materia de ingeniería que lo tienen la mayoría de las licenciaturas o ingenierías de computación. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a usar el diagrama de clases UML. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo representaba, si bien lo estuvimos viendo recién, en UML una clase? ¿Qué dibujo uso para representar una clase? ¿Cuál es el Signo dibujo? negativo. Tiene tres divisiones, O sea, ¿qué cosa? un rectángulo Es un con- rectángulo, sí señor, con 3 divisiones, ¿sí? Podríamos decir, en realidad, está bien, vamos a poner, para que se me puede el lápiz, acá, ¿sí? Y así. Bien, perfecto. Supongamos que yo quiero modelar la clase, ustedes lo hicieron con Juan, la clase auto. Bueno, vamos a poner que acá quiero modelar la clase cliente, ¿sí? ¿Qué pondría acá arriba? El nombre de la clase, cliente. El nombre de la El clase. nombre de la clase. ¿Sí? ¿Y qué saben del nombre de la clase? ¿Qué está empieza, permitido poner en el nombre de la clase? ¿Cuáles son los identificadores permitidos? Es decir, yo podría creo, poner cliente, espacio, supermercado. ¿Podría ponerle así el nombre de la clase? no, los espacios no, profe. No están No, permitidos. Bien. ¿Podría ponerle a la clase, por ejemplo, 1 cliente? No, No. ¿Sí? Los identificadores para los nombres de las clases son los mismos que para las variables, ¿sí? No pueden empezar con, no pueden empezar con un número, no pueden tener espacios entre medio, ¿sí? Pero bueno, y generalmente, ¿son qué los nombres de las clases? ¿Qué es cliente? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Es un verbo? ¿Es un sustantivo? Singular. Adjetivo. adjetivo, Hermoso sería un adjetivo. Cliente un deudor, sustantivo. ¿eh? no, Sustantivo. no sé, profe. Sustantivo común, exactamente, un sustantivo. Entonces los nombres de las clases generalmente son sustantivos, ¿sí? Y los ponemos generalmente en singular, ¿ok? ¿Por qué? Y porque si yo tengo una clase cliente, quiere decir que puedo crear, en base a esa plantilla, varios clientes, ¿sí? Varios objetos de tipo cliente. Perfecto. Ahora, ¿qué van en esta segunda parte del rectángulo? Pongo. Los atributos, Los Los atributos. Bien. Y, a ver, díganme un atributo de cliente, por ejemplo. el nombre, El string, nombre. de tipo Bien, string, el nombre. ¿Y cómo lo pongo? ¿Qué tengo que poner en el UML? ¿Cómo digo eh, que está oculto? Porque un atributo, ¿se acuerdan que tenía que estar oculto? con el Comparación. signo menos,
Con el signo menos, por ejemplo, eso digo que está oculto. Bien. ¿Qué va? El nombre, ¿sí? Generalmente hay dos estándares, ¿no? Pero yo voy a usar uno. El nombre del atributo, dijeron nombre, 2 puntos y el tipo de dato, ¿no? Como este UML va a ser para ser implementado en Java, nombre es una cadena de caracteres, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de dato que tiene Java para representar una cadena de caracteres? String con String. mayúscula. Bien, string. String es un tipo de dato, pero no es un primitivo, ¿no? Es un objeto, tipo clase. A ver, otro atributo para cliente. El apellido. Apellido, que sería de tipo String. también. Y a ver, uno más. Número de cliente. El número de clientes. Número de clientes. ¿De qué tipo podría ser? Int, entero. Bueno, int. Entonces, les pregunto acá. Tipos de datos primitivos. Recuerden que estamos haciendo un repaso. Java maneja ¿cuántos tipos de datos primitivos? 8. 8 tipos de datos primitivos, ¿no? Numéricos, ¿cuáles? A ver, numéricos enteros. ¿Cuáles? Int, Int. double, creo que El más eran chico los al más reales. grande. ¿No? El más chiquito al más grande. Byte, ¿qué sigue? Ah, Con no, Short. no short, sé qué decir. ahora sí. Int y long. Y long, perfecto. Esos son los tipos primitivos numéricos enteros. ¿Sí? Y reales, o de punto flotante, del más chico El al más grande. double, double, no sé cómo se Doble. pronuncia. Y profe. doble, Doble. Ajá. y uno más chico que el doble, Eh, float. Float. Ahí está. Doble. Perfecto. Y me falta uno, porque ahí tengo 7 tipos de datos primitivos. ¿Qué me faltan? Ahí tengo 5, perdón, tengo 6. Me faltan 2. De carácter. ¿Cuál es el tipo de dato de carácter? Char. Char. Ah, y me falta el verdadero o falso, que serían booleano. El Boolean. boolean. boolean, nos, el tipo de dato es boolean. Exactamente. Esos son los primitivos. Todos los demás tipos son de clases, ¿sí? Son de referencia. ¿Estamos? Esos son los primitivos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora tengo, por ejemplo, una clase cliente, ¿sí? Voy a poder crear variables de tipo cliente. Si tengo una clase producto, voy a poder crear variables de tipo producto. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito, por favor. Bueno, entonces, los otros tipos de datos son tipos de datos de referencia, que comentaba, ¿no? ¿Sí? Es decir, que yo puedo crear una variable, por ejemplo, de tipo string, porque en el API de Java tengo la clase string. Yo puedo crear una clase, una variable de tipo cliente, ¿por qué? Porque si tengo en mi proyecto una clase cliente, ¿sí? Esa no viene en Java, la tengo que crear yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No estamos de acuerdo? Bueno, ahora pregunto, ¿qué va en este otro tercer rectangulito, en esta parte de acá abajo? ¿Qué coloco? Los métodos. Los métodos. Bien, los métodos. Y además, ¿qué otra cosa puedo poner acá? Hay un método especial, ¿sí? Getter, El constructor. El constructor, exactamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no pongo un constructor? ¿Qué pasaba? se crea uno vacío, profe. Se crea uno vacío, uno por defecto, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué un constructor? ¿Qué función tiene el constructor? Para Y poder instanciar un objeto de la clase. Ajá, exacto. O sea que un constructor se llama cuando uso ¿qué palabra clave? new, Cuando new, usas exactamente, cuando usas el new. Es decir, que si yo no pongo nada, es como si yo tuviese acá una clase cliente, un constructor, que generalmente es público, tiene el mismo nombre de la clase, ¿sí? Y no recibe nada por parámetro, ¿sí? Y no devuelve nada, ni siquiera es void, ¿sí? Es así. ¿Estamos? Entonces, si yo no pongo nada, es como si tuviese esto, ¿no? Implícitamente.
¿Qué significa? Que si yo quiero crear un cliente, por ejemplo, Juan, lo podría hacer de esta manera. New cliente. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, mira, cuando crees un cliente, yo quiero que le pongas todos los datos? Que le pongas el número de cliente, que le pongas el apellido y le pongas el nombre. ¿Qué significaría? ¿Qué pasaría si yo digo cliente tiene este constructor ahora? ¿Qué significaría? Y que hay que pasarle esos atributos, profe. Si Y hay que no, pasarle por parámetro esos datos, exactamente. Los datos del número de cliente, es decir, que ya no podría crear un cliente de esta manera, con el paréntesis vacío. Obligadamente tengo que pasarle 3 datos. Un entero, que sería el número de cliente, coma, una cadena, un string, que sería el apellido, coma, y otra cadena, que sería el nombre. ¿Sí? Por ejemplo, Juan. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y la Sí, profe. pregunta que tengo es la siguiente. No. Yo quiero crear clientes, quiero poder crear clientes. Así, recibiendo el número, el apellido y el nombre, pero también quiero poder crear clientes de esta manera. María, ¿sí? Quiero crear un cliente sin parámetros. ¿Qué modificaría? y ahí tiene que crear los dos constructores, uno vacío. Exactamente. Si yo necesito poder crear objetos de 2 formas diferentes, por ejemplo, poder crear clientes con los 3 datos y además sin datos, tendría que explícitamente agregar los dos constructores, el que recibe todos los parámetros y uno vacío. ¿Estamos? ¿Cómo se llama ese concepto cuando yo tengo en una clase métodos o constructores, ¿sí? que se diferencian en los parámetros, digamos? Tiene el mismo nombre, Sobrecarga. sobrecarga, exactamente. ¿Sí? Entonces, si yo necesito poder crear clientes de 2 maneras diferentes, ¿sí? Con número, apellido y nombre, y un cliente vacío, tengo que sobrecargar en cliente y constructor. Bien. Y luego, ustedes me dijeron, van los métodos también. ¿Qué significa el más que estoy poniendo a la izquierda de los nombres de los constructores o de los métodos? Que es Que público. están públicos. Que están públicos, exactamente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo los atributos ocultos, como nombre, apellido y número de cliente, ¿sí? Y mi intención es que desde afuera yo pueda ver el estado de esos atributos, ¿qué métodos necesitaría? ¿Cómo se llaman esos Getter, métodos? Los getters. Los los get, getter. ¿sí? Es decir, que si yo tengo un atributo nombre y quiero desde afuera poder ver el nombre que tiene ese cliente, tendría que tener un get para el atributo nombre. ¿Se acuerdan que los métodos get no reciben nada por parámetro, pero devuelven el dato que está guardado en el atributo? Es decir, que si nombre es una cadena de caracteres, el get nombre devuelve una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Y cómo se cambiarle el estado del dato? Los setters. Exactamente. Es decir, que si quiero un método que desde afuera me permita cambiarle el nombre al cliente, debería tener un método setNombre. ¿Sí? Los métodos set, ¿sí? Vieron que el método get se comporta como una función, devuelve algo. Los métodos set reciben algo por parámetro, un nuevo nombre, ¿sí? Un nuevo nombre de cliente, pero son procedimientos. ¿Sí? No devuelven nada. ¿Cuál es la palabrita clave que uso para decir que no devuelven nada? Null. Exactamente. Mm, Void. Uy, ¿Sí? Entonces, una clase la puedo representar de esta manera, con un diagrama de clases UML. Un rectángulo con el nombre de la clase, los atributos que forman la clase, los métodos y constructores que va a tener. Entre los métodos estarían los getter and setter y también los métodos de propósito general. ¿Sí? Por ejemplo, podría tener un método, el cliente, que sea, no sé, comprar. ¿Sí? Este método comprar, supongamos, recibe el producto que va a comprar, ¿sí? Y devuelve el mismo producto con el precio actualizado. Ponemos.
¿sí? Entonces, si es un cliente con un DNI tal, el precio es X. Si es un DNI tal, el precio es Z. Ponele que tenga ese comportamiento, ¿no? O sea que las clases, los métodos voy a tener, la zona de métodos de constructores, los getter and setter, a métodos y métodos de propósito general, ¿no? Y métodos de propósito general. Bien. Perfecto. Ahora, vieron que yo les suelo decir, los profes les sabemos decir, que el paradigma orientado a objetos es una evolución del paradigma imperativo, ¿sí? Del paradigma imperativo. ¿Cuál era el paradigma imperativo? Y lo que proponía el paradigma imperativo era que para solucionar un problema se tenía que escribir un algoritmo, es decir, pasos con instrucciones, ¿sí? Para dar solución a ese problema, ¿no? Y para eso, ¿se acuerdan cuando trabajaron con PCInt? Inclusive cuando trabajaron con Java, ustedes vieron estructuras de programación, como selectiva, como el delete, el switch, estructuras iterativas, haciendo uso de sentencias como while, do while, for. La pregunta es, ¿en dónde uso esas estructuras? Cuando escribo, ¿qué cosa? Bucles. Los métodos. En los métodos, ¿sí? Las estructuras de programación que ustedes vieron, las estructuras selectivas o condicionales, como if o switch, las estructuras iterativas, ¿sí? Que crean bucles como while, do while, do for, las usan dentro de los métodos o constructores. ¿Estamos? Ahí es donde usan esas instrucciones, esas estructuras. ¿Sí? Entonces, yo les voy a pasar ahora acá por el chat un enunciado. ¿Sí? De un ejercicio. Hola Luis, hola chicos. Hola María Cristina, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo andan?